Las 7, las 6 en Canarias, el día de San Mariano y San Santiago, mártires. No es el Santiago Apóstol, Santiago Matamoros, patrón de España. Ahora dicen no Matamoros, es que era Santiago Matamoros. Por otra parte, una imagen muy parecida a las variantes que hay de San Millán, de San Jorge, de tantos santos cristianos que estaban en la cruzada contra los infieles, los que nos han convertido en infieles. Porque salvo Begoña Gómez, todos los que estamos aquí en Occidente somos infieles. Y por lo tanto merecemos o la conversión o la decapitación. Su ley, bien, la que quieren imponer en Hamburgo, repito, porque es uno de los actos de islamodespotismo más salvajes que yo recuerdo, que en Alemania, 90 millones de habitantes, se imponga la Sharia en toda la República. 100.000 tíos con barbas, y una mujer naturalmente, pidiendo o exigiendo que se imponga la ley islámica, que la mujer no valga nada, que el hombre valga poco, todo en función de la sumisión al Islam. Y el que no, pues se le degüella. Esta es la situación real. Esta es la realidad. Que muchos no quieren ver porque... ¡ay, qué incómodo! Yo conozco un moro bueno, tal. Es como el que dice, yo no soy racista, tengo un amigo negro. Bueno, ya, ¿y? Bueno, en fin. El caso es que estos mártires, pues son mártires. Tampoco tienen unos milagros así destacados. Felicidades a los marianos y a los santiagos, si es que hay alguno que celebre hoy su onomástica. En general, el clima está muy parecido al de la semana pasada. Vamos, el tiempo. El clima cambia como ha cambiado desde antes de que existiera el hombre en la faz de la Tierra y después. Si alguna vez nos extinguimos, por lo que sea, pues seguirá cambiando el clima en la Tierra. Cambiaba mucho antes de que el hombre existiera, mucho antes de que aparecían los antecesores de Óscar Puente, y desde luego, digo porque la reconstrucción de la primera mujer neandertal que se ha conseguido, completa, es Óscar Puente. Bueno, una hermana o una prima o alguien, es que es clavado. Y eso es peyorativo, no. Hay quien piensa, Alaska, por ejemplo, les tienen más simpatía a los neandertales que a los cromañones. Eran homínidos, como nosotros, tenían características distintas, faciales, tenían más cejas. Bueno, han visto a Óscar Puente, ¿no? Pues eso, o sea, esta parte mucho más belfo, pero no eran más tontos, no, ni eran más listos. Solo que en algún momento ahí se apareaban con los cromañones, con los sapiens, o sea, nuestros antecesores directos. Algo híbrido tenemos de neandertal, seguro. En Atapuerca, pues yo qué sé, habrá que ver, pues cuando se comían el tuétano de sus congéneres, porque aparte de caníbales les gustaba el tuétano, no me pregunten por qué. Bueno, pues hay algo de neandertal en nosotros. Desde luego, en Óscar Puente es más visible, pero seguramente todos tenemos algo. Y el clima, como digo, no cambia, el ser humano tampoco, y nos encontramos siempre con las mismas cuestiones. En mayo, comienzos de mayo, pues un clima raro. Cuando vaya a empezar la Feria del Libro y San Isidro, a llover, si no a nevar. Y en la última semana de San Isidro, a comienzos de junio, calor africano para compensar las 2 semanas anteriores. En fin, lo de siempre. De momento, salvo que haya algún desborde de los ríos en Galicia, donde está lloviendo a gusto, es costumbre, pero más, pues muy bien. En Madrid nos iremos a 22 grados, la máxima nacional Murcia 29 grados, la mínima de Nuevo León 2 grados. Bueno, antes de empezar con las elecciones catalanas, que es forzoso hablar de ello, permítame 5 minutos de aclaración sobre la cuestión del ataque de un ministro del gobierno español, tan infame como todo el gobierno, tan golpista como todo el gobierno, tan enemigo de la libertad como todo el gobierno y tan amigo de lo ajeno y de las gollerías
como todo lo ajeno. Argentina no son los Kirchner. España no es Sánchez y su banda. El ataque de Óscar Puente es uno más de los ataques que el homínido hace a todos los españoles, y ahora le toca a Milei, pues como le toca, bueno, a Trump le da igual lo que pase, pero lo que pase con Argentina no nos da igual. Argentina sí que es un país muy cercano a España, muy unido a España. Hay cientos de miles de españoles que son hijos de argentinos que son hijos de españoles. Es más, muchos miles votan, por ejemplo, en Galicia. Allí nos llaman gallegos, porque hay tantos gallegos que ya es costumbre. Gente muy trabajadora, hay que decir que es la misma idea. Trabajadora, un poquito obtusa, igual que en Cuba. Exactamente igual que en Cuba. En Cuba los cómicos hacían Tres Patines y esta gente hacían chistes siempre de el gallego, el negro y el chino, que consistían en lo siguiente. El gallego era muy trabajador, el negro era bastante menos trabajador y el chino los engañaba a los dos, cosa que posiblemente se acercaba algo a la realidad. Pero el centro gallego de Buenos Aires es no sé si es la segunda o la primera ciudad de Galicia, y creo que es la segunda o la primera ciudad judía del mundo. Esto también nos acerca a la magnitud de la presencia que ha construido Argentina. Pero la gente que yo sigo, porque realmente seguir ahora a Argentina es un espectáculo apasionante, lo era cuando luchaba contra la dictadura corrupta de los Kirchner, y lo es en los 4 meses que lleva de gobierno Javier Milei y todo su equipo, que está consiguiendo cosas realmente, aunque lo diga él, que le gusta también mucho hacer teatro y se ríe de sí mismo, dice estos son chistes de economistas, tal. Es decir, que a él también le gusta divertirse, no le gusta aburrirse con los números, pero lo cierto es que Argentina heredó la hiperinflación que le habían dejado los peronistas, los canallas, pues son los canallas. Ayer se descubrió que el sindicalista del Papa, Juan Grabois, había robado solamente unos 1.000 millones de dólares mediante organismos oficiales que se tenían que dedicar a construir casas y recibían el dinero, 1.000 millones de dólares para construir casas. ¿Cuántas casas tenían que construir? Pues unas 4.600. ¿Cuántas dijeron que construyeron? 400. ¿Están construidas esas 400? Tampoco. Es decir, básicamente lo han robado. Este es el modelo de cleptocracia kirchnerista. Pero además, el modelo de la íntima amiga de Baltasar Garzón, el abogado del narco, la íntima de China, la sicaria de Venezuela, la empleada de Xi Jinping, la escoria del Grupo de Puebla, es la que ha formado a Podemos. Podemos, Partido Comunista, es el que hoy realmente llena de contenido la política de Sánchez. En este libro, que por algo lo escribí, cuento que no hay ni una sola ley en 5 años de gobierno de Sánchez que se pueda considerar siquiera socialdemócrata, digamos ya liberal o alineada más o menos con las líneas generales de la Unión Europea. Ninguna. Bueno, con la Unión Europea, salvo la sandez de la Agenda 2030 y todas estas cosas que son también basura totalitaria. Pero como los que yo sigo a diario, a diario y 2 y 3 veces diarias, de La Nación, que respondieron sorprendidos, tengo que darles un par de notas más sobre la corrupción de Begoña, que citan como un hecho indiscutible, tan indiscutible que como muy acertadamente y muy sutilmente, con una sutileza borgiana, hace la nota del Ministerio de Exteriores, que dirige el gran Adorni, que es un gran personaje. Hasta tal punto llegó el escándalo de la corrupción que evaluó la posibilidad de dimitir. Todos sabemos que Sánchez también mintió en eso, pero no porque no tuviera motivos. O sea, cualquiera
cualquier presidente de cualquier país europeo, si le pillan en los 2 casos de corrupción denunciados con su mujer, que en realidad es él, dedicado a esto, por supuesto que habría dimitido y estaría ahora pues camino del banquillo buscando buenos abogados. ¿Cuáles son los datos fundamentales de la corrupción de Begoña, admitidos por el juez a trámite? El primero, el que ha creado, de hecho, esa cátedra para una señora que no pasó del bachiller, que no tiene título universitario. A este señor, con 2 cartas de su puño y letra publicadas por el Confidencial, pues pidió que ella lo apoyaba, y como ella es la señora del presidente, voy a decir la presidenta, pues entonces se lo dieron, a pesar de que era el peor pliego de todos los presentados a un concurso. Primero fueron 8 millones de euros y después más, hasta 18 millones de euros ha recibido Barrabés, que es simplemente su socio y guionista en la cátedra de pacotilla. Esa cátedra tiene hoy un capítulo más dentro de lo habitual, que es que Sánchez corrompe todo lo que toca. Es idéntico a Cristina Kirchner. Hoy publica El Debate que el que presentó ese programa universitario de una señora que no tiene título universitario, nada menos que para una multitud de 12 alumnos, fue esa misma semana, en la misma semana lo hicieron alto cargo del gobierno, al presentador. Es un tal Carretero. Pero este Carretero, aparte de ser de la misma universidad que le dio el premio, el tesis cum laude con fraude, porque era una tesis plagiada por 5 señores de Miguel Sebastián, amigo de su suegro Sabiniano, el jefe de 17 puticlubs de hombres y de mujeres, de chaperos y chaperas, de todo. Don Sabiniano, el papá de Begoña, amigo de Miguel Sebastián. Allí Miguel Sebastián, siendo ministro, es el que le encargó a 5 la tesis de Sánchez. Tesis que él ni siquiera leyó, no es que no escribiera, es que no leyó. Y como demostró Chicote en ABC, pues es que como no la leyó, el plagio era tal que a veces que se le coló el mismo párrafo 2 veces en la misma página. Hombre, qué menos que al menos leer la tesis que te han escrito. Sobresaliente cum fraude. Bueno, pues viene de ahí este Carretero. Pero es que este Carretero tiene otro elemento más interesante, el antisemita. Este señor es el representante aquí de la UNRWA. Esta es la Asociación de las Naciones Unidas para Palestina, que ha sido denunciada con datos, con pruebas, porque al menos una docena de los representantes de esa asociación criminal de las Naciones Unidas fueron los que asaltaron, violaron y asesinaron a más de 1000 judíos y judías, niños, ancianos, etcétera, en la masacre que ha dado lugar a esta situación que se vive en Oriente Medio. No es la primera vez que se ataca a los judíos para exterminarlos, pero es la última. Este es el que la representa en España. Es decir, que lo tiene todo. Lo tiene todo. Palestino, del área Hamás, amigo de Begoña y altísimo cargo, el más alto que se puede tener el gobierno de golpe, porque así lo quiere Pedro. Y la otra cuestión es mucho más sencilla. Es comparable en su magnitud y en su descaro pues a cualquiera de los asaltos, desde YPF a cualquiera de los asaltos argentinos. Pero es muy sencilla. Una empresa llamada Air Europa, que vuela habitualmente a América, que tiene una relación especialmente estrecha con el régimen de Maduro, de Delcy Rodríguez, tiene problemas, pero la manera de solucionar los problemas en España es ayudar a la esposa del presidente, y esto su presidente Javier Hidalgo, el dueño, lo vio a la perfección. Es el que ha financiado todos los chiringuitos de Begoña, desde el Africa Center, que la pusieron en contacto, y aquí me remito al vídeo de Carlos Cuesta, con la patronal marroquí, antes del Pegasus. La patronal marroquí, llamada APD Maroc, está compuesta por unos 20.000 empresarios protegidos por el régimen, la teocracia marroquí. Hay una señora, se llama Ben Salam, y reconozco que mi árabe es regular,
la jefa, la que era la presidenta de esa patronal, que es la amiga de Begoña. El gran negocio de Begoña no estaba en Kenia, ni en Uganda, ni en Nigeria, del Africa Center. Estaba y está en Marruecos. Y esta señora tan poderosa, que está en Forbes, entre las más ricas del mundo, tiene muchos intereses en Canarias. Por cierto, archipiélago que también, cuyas aguas apetece Marruecos, igual que Ceuta y que Melilla. Esta empresa, que ha financiado todos los tinglados de Begoña, sin excepción, desde el principio, desde que llegó al poder Sánchez, que es cuando ella empieza a hacer negocios, antes nada. Bueno, recibe un rescate de 700 millones más de 700 millones de euros. Algunos lo llevan a 1.100 casi, 1.000 millones de dólares, para entendernos. O sea, como Grabois. Y este rescate lo firma el marido de Begoña, cuyas actuaciones en España y en el extranjero financia el dueño de Air Europa. Estos son los dos casos más llamativos de corrupción que registra el juez, que admite el juez a trámite y que ya ha encargado a la UCO, la Unidad Especial de la Guardia Civil, que los investigue. Por favor, que no deje de investigarlos y que añada hoy el de este Projamás, este carretero, al que el marido de Begoña, que es Begoña es Pedro. Pedro es Begoña. O sea, no hay ninguna diferencia entre los dos. ¿Cuál era la diferencia entre Néstor Kirchner y Cristina Kirchner? Ninguna. Uno sucedió a la otra. Hombre, esta sería capaz de suceder a su marido y al Susun Corda, pues tiene cara para dar y tomar. Pero, o sea, tener una cátedra en la Complutense cuando no has pasado del bachillerato, hace falta ser una impostora, pues como el marido. De manera que ya tienen ahí material para ver. Aquí nuestros Grabois se llaman Sánchez Gómez. Nuestros Kirchner se llaman Sánchez Gómez. Y el asalto a la justicia es peor todavía que el de Argentina. Lo digo para que para que se animen. Y por cierto, el premio Juan de Mariana, que hemos concedido, porque yo soy parte del jurado, hace 2 años que recibe ese premio, que honra a todos los liberales iberoamericanos, la máxima distinción. La han recibido Vargas Llosa, Venegas Lynch Jr., gran amigo, estuvo en la fundación de este grupo de Libertad Digital, junto a otros argentinos estupendos como Gerardo Bongiovanni de la Fundación Libertad o Martín Krause, en fin, gente a la que apreciamos mucho, grandes defensores de la libertad. Pues este año tendremos el gusto, el placer de entregárselo a Javier Milei, al que yo dedico este libro, a él y a su gobierno, porque mientras ellos van para arriba, nosotros vamos para abajo. Vamos a hacer brevemente, por lo menos, un acercamiento, Rosana, a las elecciones catalanas, aunque ya les digo que es todo muy aburrido. Muy buenos días, Federico. Es la segunda semana de campaña en Cataluña y lunes de encuestas. Hasta 9 sondeos se publican hoy en la prensa nacional, tanto en papel como en digital, y todos ellos dan por vencedor de las elecciones al candidato del PSC, Salvador Illa, que sin embargo se queda muy lejos de la mayoría de 68 diputados necesarios para gobernar. Las encuestas también sitúan a Puigdemont y a Junts como la segunda opción política en Cataluña, pero en la mayoría de los sondeos los separatistas tampoco suman. En este caso, el cuatripartito sería necesario junto a la Esquerra, la CUP y el partido de la alcaldesa de Ripoll, Sílvia Orriols. A pesar de lo dicho por ella la semana pasada, abriéndose a un pacto con Junts, este fin de semana al socialista se cerraba esa posibilidad. Respecto al voto constitucionalista, las encuestas se dividen entre aquellas que mantienen los 11 diputados de Vox y sitúan al PP en una horquilla que oscila entre los 10 y los 14 escaños, sumando un total de 25 representantes en el mejor de los casos. Y aquellos sondeos, como El Mundo y El Confidencial, en el que la crecida que le atribuyen a Alejandro Fernández se la restan a Garriga, que perdería hasta 4 diputados. Escuchamos por este orden a Salvador Illa, Pere Aragonès, Puigdemont, Garriga y Alejandro Fernández. Todo lo que no sigui un voto directo. Todo lo que no sea un voto directo a la candidatura del PSC significa votar bloqueo. Faig una apel·lació
Hago una apelación a la gente progresista de Cataluña, a la gente que defiende valores de izquierdas de Cataluña, para que voten a Esquerra Republicana y no voten un partido socialista que tiene las políticas más conservadoras del PSC de toda su historia. Un gobierno que tampoco puede ignorar la demanda de unidad y la demanda de transversalidad y de pluralidad que tiene el movimiento independentista. Ha sido 10 años que no han traído la independencia de Cataluña, sino la decadencia de Cataluña. Mientras buscaban la Arcadia feliz e idílica y utópica de la independencia, que ni llega ni llegará, la agenda política de la extrema izquierda, de la CUP, de Colau, de los comunes, iba penetrando en el Parlament de Cataluña hasta convertirse hoy en la ideología dominante. Volver a aquella Cataluña que algunos de vosotros seguramente conocisteis, pero que muchos jóvenes como yo no conocimos, pero que sí nuestros padres y nuestros abuelos nos han contado. Una Cataluña donde las familias prosperabais, una Cataluña donde los empleos eran estables, donde algunos de vosotros recordaréis que ibais a casa y decíais que os habían hecho fijo en el trabajo. Tranquilo, Garriga, que no tienes ni idea de esa Cataluña, no sé por qué eres joven o simplemente ignorante. Yo tengo un libro que se llama Barcelona, la ciudad que fue, que te explicará mejor. Yo soy mayor que tú, aunque tú te conservas peor que yo. Y de cabeza no digamos. Pero está publicado, léete mi libro, años 70, Barcelona, años 70, la ciudad que fue. Desde que llegó en 1980, desde que se fue Tarradellas y llegó Pujol, la dictadura fue abrumadora, incluyendo atentados, expulsión de gente por miles y decenas de miles, que por lo visto desconoces. Había una Cataluña próspera. Mentira. Solo prosperaba el amigo del poder o el dinero público robado a mansalva en los Juegos Olímpicos. Es mentira. Cataluña dejó de ser próspera hace mucho tiempo, desde que empezó a ser separatista, xenófoba y racista. Pero este fin de semana, nuestro Kirchner particular, o sea Sánchez, se ha dado un baño y masaje, como se dice en Barcelona, cuando entrevistan, por ejemplo, a Laporta, ¿no? Baño y masaje a Laporta en Sport, Mundo Deportivo, etc. ¿Cómo disfrutamos los madridistas con RACU? O sea, por favor, que no la cierren nunca, aunque sea separatista, que dejen solo los programas de deportes. Qué risa. Bueno, menos mal que, ellos están a su cosa, nosotros tenemos que preparar ya la semifinal de pasado mañana, a ver si humildemente, sin presumir de haber inventado el fútbol, vamos otra vez a otra final de la Copa de Europa, a ver si hay suerte, vamos a la final y si la ganamos será la 15ª. De momento, el Madrid le llega al Barça, le lleva 9 ligas y 9 Copas de Europa de ventaja, lo cual para presumir ellos es un poco ridículo. Pero Sánchez, que por ser antiespañol odia los triunfos del Madrid, solo los suyos, pues en el país ha hecho un baño y masaje a lo Laporta, mintiendo, pero mintiendo como un bellaco. Pero mintiendo como solo Sánchez puede mentir. Su esposa le hubiera dicho, voy a firmar una declaración de interés para una empresa que aspira a una adjudicación pública, usted lo hubiera dicho delante. Pero vamos a ver, Pepa, que no incidió, que es una declaración de interés, como han firmado otras muchas instituciones, el Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, o también empresas. Insisto, yo voy a defender siempre la honorabilidad, en este caso de mi esposa, que lo que ha hecho ha sido, desde que yo soy presidente del gobierno, por desgracia para ella, tener que renunciar a buena parte de su actividad profesional. Mi mujer tuvo que dejar su empresa, en la que llevaba trabajando más de 2 décadas, pero desgraciadamente estamos viviendo un momento en el que hay una internacional ultraderechista cuyos terminales en España son el Partido Popular y Vox, que han decidido renunciar al debate de ideas, de propuestas, de soluciones e ir a destruir al adversario político. Y esta política de la vergüenza lleva a que se confunda la libertad de expresión con la libertad de difamación. Lo ha repetido, lo repite continuamente, porque el pobre le tienen que poner el guión y él repite. Vamos a ver, Pepa, que tiene de periodista lo que yo de seguidor del Barça, creo que aún he seguido yo vi al Barça de Cruyff, al Barça de Montal, es decir, el que condecoraba a Franco repetidamente, porque nadie ha ayudado más al Barça que Franco. Pero claro, Franco murió hace tanto tiempo que ahora ya es imposible ayudarle y está en la ruina. Pero si Pepa Bueno fuera una periodista,
no una psicofante, no una empleada de la máquina del fango que representan estos Kirchner, le diría que esas cartas, 2 firmadas de su puño y letra por Begoña Gómez, van en favor de su socio en la cátedra y que se tradujeron, porque lo dice así la resolución, en que el peor pliego, que era el de su amigo Barrabés, amigo también de Sánchez, se conocieron en Benasque tomando cubatas, mejor dicho, gin tonics para ser exactos. Sí, cuando iban a esquiar a Cerler, se conocieron los Barrabés y los Sánchez Gómez. Esas 2 cartas las ha publicado El Confidencial y, por supuesto, Begoña no ha sido para decir si es mentira. Tú vas a un juzgado y dices, este tío ha publicado 2 falsificaciones, que no incidieron, dice que no incidieron, pero si la propia concesión del primer chollo, del primer regalo, del primer atraco, podríamos decir también, al amigo de Begoña, lo dice, que solamente eso es lo que le permite, siendo el peor pliego, pasar a ser el primero y llevarse de momento 8 millones de euros, hasta 18 se llevó. Que no incidieron. Sencillamente le ha conseguido los millones de euros que no tenía. Igual que era Europa, que es un caso de prevaricación de todo el Consejo de Ministros. Porque un señor que financiaba todas las actividades de Begoña fue a, no sé, es que no sé cómo decirlo, tuvo la suerte, ¿verdad?, de que le tocara la lotería de más de 700 millones de euros directos para salvar una empresa quebrada del íntimo amigo de su señora, que a través de Guacalúa le financiaba esas actividades a las que dice que tuvo que renunciar. ¿Que renunciar? ¿A qué actividades? ¿A qué actividades? Que llevaba las cuentas de las saunas de su padre, del suegro de Sánchez, que es uno de los mayores propietarios, cuando la conoce, uno de los mayores propietarios de saunas gay y puticlubs de hombres, mujeres, adjuntos, patatrans, etcétera. ¿Pero qué actividades? Pero si daba unos cursos que cobraba 600 euros y ahora la matrícula para esos cursos ridículos son a 7.000. ¿Pero cómo que ha renunciado? No ha renunciado a ninguna. ¿Desde cuándo todas esas actividades con Air Europa? ¿Cuándo empiezan los negocios de Begoña de verdad? ¿Cuándo conoce a la patronal marroquí? ¿Cuándo Sánchez llega al poder? ¿Cuándo se pone en manos de Marruecos y le roban el móvil? Y después llega Pegasus, por este orden. Y inmediatamente entregamos el Sahara. ¿El Sahara ha sido un chantaje o una venta? Tenemos derecho a preguntarlo, ¿no? Pero los sicarios de la prensa adicta, del régimen corrupto, de nuestros Kirchner particulares, pues no son capaces de decir, oiga, que esos documentos se han publicado y ustedes no han ido a un juzgado a denunciarlo. Se han publicado escritos de su puño y letra, porque no se recata. Es doña indiscreta. Bueno, y mientras, luego les contaremos cómo está la derecha en Cataluña. Para los amigos argentinos, este es el premio que a final de junio recibirá, si Dios quiere y está con nosotros, Javier Milei. Es el premio Juan de Mariana, que ya digo que han recibido los liberales más ilustres. Tengo el honor de contarme entre ellos, porque han sido y tal, pero sí puedo decir que fui el primero que votó a Milei, porque nadie está defendiendo las ideas de la libertad como Milei y su gobierno en el mundo, y son un referente. Sánchez es un paria internacional, es el chico al que aplaude jamás. En cambio Milei, pues esta semana que viene se reúne con Elon Musk y con los empresarios más importantes de América para invertir en Argentina. Esta es la realidad. Ellos van para arriba y nosotros al pozo de la corrupción y del despotismo. Conectamos con el planeta, con Iberia. Bueno, desde que ha vuelto Casado, por cierto, en plena forma, está como una moto, el alcalde de Madrid, la capital sigue igual de sucia. Ahora ya hay drones, lo digo para el recién casado, hay drones que en otras ciudades vigilan a los que dejan la caca de perro.
que es por fin algo útil para los drones, aparte para las series de televisión que te dan por 4 perras, hoy una vista imponente, paisajes preciosos y tal. Pronto tenemos una serie de Teruel extraordinaria con un par de drones arreglado. Bueno, pero lo cierto es que te pillan y adiós. Ojalá que sea así. Ojalá. El tráfico animado. Sí, hay mucho tráfico hoy entre el nudo sur y Manoteras, en la M30, y en el centro de la ciudad dificultades ya en la Plaza de España, Gran Vía, Cibeles, Atocha, también en la Glorieta de Embajadores, en el Paseo de Recoletos, en la Plaza de Manuel Becerra y en la Avenida del Mediterráneo. Seguimos con Silvia Ribeiro y Luis Díaz. Les decíamos antes que la campaña catalana de los dos partidos españoles, no constitucionalistas, los dos partidos españoles, el PSC es un partido renegado, es un partido de traidores, es un partido separatista camuflado, es el partido, tome nota Feijóo, que me da la impresión, viene hoy a las 9:30, se lo preguntaré, me da la impresión de que se cree que la solución en Cataluña es la solución en Galicia, que no es ninguna solución. Fraga la copió de Pujol. He oído con asombro el trilingüismo. 33% en inglés, 33% en catalán, 33%. Esto le llamó Jorge Campos con razón el timolingüismo. También está copiado de Ciudadanos. Pero es una manera de rendirse sin luchar ante el separatismo. Lo único que hay que garantizar es que se pueda estudiar en español. Aprendiendo catalán, estudiar en español. Estudiar en catalán, aprendiendo español. O, si se quiere, un régimen bilingüe. Punto. Eso del trilingüismo es para aceptar el monolingüismo catalán. Si cree... Bueno, luego se lo preguntaremos a él. La campaña está siendo, como era previsible, el PP desdeñando a Vox y Vox atacando al PP como si su único enemigo fuera, de hecho parece que es, el Partido Popular. O sea, vi un mitin que dio Abascal, naturalmente. Abascal ha vuelto de Hungría, ha decidido trabajar unos días y está trabajando. Y aparece Garriga detrás, que falta que le lleve, no sé, el agua de rosas para lavarse las manos después del mitin o algo parecido, sin ninguna presencia en la campaña. A Garriga, que empezó bien, se ha ido desleyendo, pero básicamente Abascal atacó sobre 5 minutos, 4 minutos 40 segundos al Partido Popular. O sea, el problema no es el separatismo, porque el separatismo es el PP, el problema no es la xenofobia, porque todo es el PP. Lo único que sucede en Cataluña es la inmigración ilegal, igual que en el País Vasco. Y no lo sacas de ahí, que por cierto es Alternativa por Alemania, el partido de Xi Jinping en Alemania, que es Marine Le Pen, el partido enemigo del campo español. Bueno, el caso es que, menos mal que el ataque a Milei ha servido para unificar algo los discursos. Si no, pensaríamos que aquí la guerra es entre PP y Vox, que en buena parte lo es. Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal se instalan en Cataluña en esta segunda semana de campaña electoral. El presidente de los populares cree que Cataluña es una moneda de cambio del PSOE y que no dudará en entregársela al separatismo para su propio interés. Abascal, por su parte, acusa a PP y PSOE de hacer la pinza a Vox y arremete contra Sánchez, al que acusa de hacer el ridículo internacional. Amigos, el interés de Sánchez es perpetuarse en la Moncloa por encima de cualquier principio. Sea lo que mueva a cualquier catalán a votar al PSOE, que sepa que su voto va a ir a los independentistas. Su candidato ya ha dicho claramente que quien decida será Puigdemont, porque Puigdemont es el que decide si Sánchez o no va a seguir siendo presidente del gobierno. Un presidente del gobierno que continúa con sus lloriqueos, con su victimización, haciendo el ridículo internacional, organizando un conflicto diplomático de primera porque ha mandado a uno de sus brutos a insultar al presidente de una nación hermana y a un aliado de Vox, a insultarle tremendamente, a propagar un terrible bulo que daña su honorabilidad. ¿Aliado de Vox? Yo creía que el presidente de los argentinos era aliado de España. O sea, una cosa es ser sectario, otra cosa es que Milei no se entere de cuál es el programa de Vox, que evidentemente en eso has tenido éxito, Santi, lo tienes engañado. Pero explícale que es tu sindicato.
el que dice que las empresas son de los trabajadores. Una cosa liberal, de defensa de la propiedad. No le veo solución. No le veo solución. O sea, el PP como Vox han entrado en un proceso de entropía, que cada uno está en lo suyo, en su secta, en sus listas, y no le saques de lo suyo. ¿Quién me molesta? Vox. No, hombre, no. El voto a conquistar es el del PSC, el que era de Ciudadanos. En las listas, lo que sale en todas las encuestas hoy, es que en las listas de PP y de Vox podrían subir 2, 3, 4 el voto constitucional que ya había. Podemos irnos a 20, pero las encuestas, cada vez que las encarga el PP o Vox, fallan siempre. Tienen ese don. Las pagan. Pero hasta ahora, ¿cuántos votos había españoles? 20. Los 7 de Ciudadanos, 21. Los 7 de Ciudadanos, los 3 del PP, 10, y los 11 de Vox, 21. ¿Cuántos te dan ahora entre PP y Vox? 22, 24. Es decir, nada. Nada. Hay posibilidad de una lista conjunta, dado que están defendiéndose del próximo golpe de Estado. Ninguna. Ninguna. Peor que hace 2 años. En fin, hoy espero que se pongan de acuerdo en preguntarle a Ábalos, porque hoy aparece Ábalos. Ábalos era el número 2 del gobierno y del partido de Sánchez. Ábalos era el hombre de confianza que manda a recibir a Delcy Rodríguez, la narco vicepresidenta del gobierno de genocida de Maduro, para los 200 millones que debía Air Europa, la compañía del amigo de Begoña. Ahí están Ábalos, Koldo y toda la banda que ha estado robando millones del material sanitario. Y ya habilitó hasta 2.500 millones de euros para material sanitario, que una vez que estuvieron ya un mes robando hasta donde podían, una barbaridad, ni se sabe lo que han robado, pero sí se sabe de 2 comunidades concretas, de Baleares y Canarias, que compraron material que no valía, sabían que no valía. Esto la señora, que por cierto, ¿de dónde saca esos jerseys la presidenta del Congreso? Es asombroso. O sea, lleva unos jerseys, no sé, es como si fueran sus pecados, ¿no? Pero ella compró material sanitario, 6 millones de euros, que no valía, y luego certificó que valía. Los únicos socialistas que no picaron fueron Lambán y Paje, que nunca se han creído cosas de este gobierno, pero el de Canarias picó igual. El colega de Tito Berni. En fin, Ábalos aparece hoy en el Senado y vamos a ver si le interrogan como es debido. Quiero decir, espero que el amigo de Pons, este señor de Valencia, no haga el ridículo como de costumbre, porque aquí las tribus en los partidos mandan mucho. Ábalos comparece hoy en la Comisión de Investigación en el Senado para aclarar su papel en el caso de corrupción de la compra de mascarillas durante la pandemia. El socialista deberá responder también a las preguntas que le va a plantear el Partido Popular sobre el Delcigate. Los populares quieren saber quién le dio la orden de recibir en Barajas a la vicepresidenta de Maduro o qué hacía aquella noche Aldama en el aeropuerto. Y aunque se niegan a citar a declarar a Begoña Gómez, el PP preguntará a Ábalos por Air Europa o el encuentro entre la esposa de Sánchez con Javier Hidalgo y el propio Aldama. Vamos a ver quién pregunta, porque según quién pregunta, así será la respuesta. Bueno, junto a Contreras, que es el dueño del País, a la muerte de Barroso, pues aparece el artista antes conocido como Pedro J, el rescate de Pedro Sánchez y de Pedro J. Porque claro, había dicho que tenía que dimitir. Hay que salvar la publicidad institucional a toda costa. Y ahora, pues, baño y masaje al golpista Pedro Sánchez, al marido de Begoña, de profesión sus negocios. Vamos, si es por J, Cruz, Pedro o lo que sea, es que no es que el Sahara, es que entrega Ceuta, Melilla y las Canarias. ¡Qué barbaridad!
José Luis Rodríguez Zapatero califica de interesante la amnistía y desliga la aprobación de la ley del apoyo de Junts a Sánchez. El expresidente, de nuevo en el digital de Pedro J. Ramírez, sostiene que la democracia es solucionar conflictos con acuerdos y plantea la disyuntiva democracia antes que verdad. En la entrevista, Zapatero descarta además regresar a la primera línea política. Bueno, la verdad, ¿qué quieren que les diga? ¿Qué quieren que les diga? La historia, hay un libro reciente, Historia de grandes traidores españoles. Hay gente que traiciona su biografía. A cambio, oye, tiene una vida nueva, se casa 3 veces, se hace millonario, tiene yates, cosas. Villalonga se acaba de divorciar por 3ª vez, luego lo vemos en la Crónica Rosa. Cuando yo lo conocí, era compañero pupitre de Aznar, llevaba una camisa azul, como esta que llevo yo, pero esta parte la tenía usada, o sea, esta parte ya estaba deteriorada, ese era su nivel. Ahora vamos. Desde Endemol no cabe en sí de rico. En todas partes cuecen habas. Bueno, vamos ahora con la corrupción judicial que encabeza naturalmente don Alvarone. Recordarán que la semana pasada una fiscal, haciendo lo que va a hacer el juez, que es naturalmente admitir la querella por... bueno, es que es tan evidente lo que se ha hecho. O sea, es que es... O sea, la historia de cómo se han difundido los datos absolutamente particulares, que no se pueden difundir salvo delito por Hacienda y por la Fiscalía, es evidente. Que menos que admitir una denuncia, sea demanda o sea querella, contra la Fiscalía y contra el Ministerio de Hacienda. Bueno, pues una fiscal que dijo lo que va a hacer el juez, pues es revelación de secretos, es evidente. Está en el Código Penal. Y lo han hecho 2 ministerios a la vez y encima en las Cortes. Bueno, pues la que dijo que había que admitirlo, ya se la cargó Alvarone. La número 2 del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha apartado a la fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, María de la O Silva, partidaria de admitir la querella de la pareja de Ayuso contra 2 miembros del Ministerio Público por delitos de revelación de secretos. Será el fiscal superior del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura el que le sustituya. De la O Silva, en contra del criterio de la Junta de Fiscales, se mostró partidaria de no archivar el caso. Que, por cierto, los fiscales pueden decir misa golpista, pero al final decide el juez. Pero esto es lo típico de las dictaduras comunistas. El fiscal instruye el caso ante la opinión pública. Y luego lo que haga el juez instructor ya llega después. Y parece que es que le lleva la contraria a la verdadera doctrina que ha establecido el fiscal comunista. Que es lo que son, esta gentuza. Este de Extremadura querrá... No, a lo mejor vive en Elvas, como el hermanísimo. Bueno... Y vamos a ver qué pasa ahora en el Supremo, por eso se lo quiere cargar Pumpido a toda prisa, qué pasa con el nombramiento de Dolores Delgado de Garzón, fiscal general del Estado, después de haber sido ministra de Justicia, participando en mítines del PSOE y presumiendo de independencia militante. O sea, lo peor de lo peor. El Tribunal Supremo se reúne esta mañana para ver si anula la designación de Dolores Delgado como fiscal de Memoria Democrática. El nombramiento fue recurrido por 2 asociaciones de jueces por estar viciado ante la incompatibilidad por su relación sentimental con el exjuez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón. El pasado noviembre, la Sala Tercera del Supremo la condenó por desviación de poder, precisamente la promoción a primera categoría de Delgado. Bueno, por cierto, para los amigos argentinos que necesitan documentación, igual que yo me informo de Grabois, el caso del hermano del presidente, no solo la señora, mi hermano, como le llamaba el de Alfonso Guerra. El hermano del presidente no tenía oficio ni beneficio. Dijo que después de estudiar económicas, pues como su hermano, o sea, de aquella manera le gustaba la música. Bueno, se fue a San Petersburgo, estudió música y volvió, y no tenía trabajo. Y entonces, ¿qué pasó? Bueno, fue llegar al poder Sánchez, creo que solo la Secretaría General del PSOE, e inmediatamente la Diputación General de Badajoz, la Diputación de Badajoz, que es socialista, le inventó un
Un puesto que ha cambiado varias veces, porque no está, al menos 2 veces que yo sepa, ha cambiado, porque no está muy claro en qué consiste. Coordina cosas musicales. Pero ¿dónde las coordina? En Elvas, Portugal, a 7 kilómetros de la frontera española, para no pagar impuestos. Dice él que no los paga. Por supuesto, porque le deja la agencia tributaria, porque si trabaja en España tiene que tributar en España. Pero como es el hermano del presidente, a corromperse tocan. El problema además es que además de defraudar al fisco, estos que van dando clases de solidaridad, es que encima acredita un patrimonio que no ha podido ganar. En los 5 años con el sueldazo que le puso este inútil o útil, no sé, pero desde luego que no acreditaba, no ameritaba, como dicen en América, nada para tener ese puesto, ha podido más o menos ingresar un cuarto de millón de euros. Este tío ha declarado 2 coches, 2 o 3 casas, una de ellas solariega con escudo, para reformar. Dice que $500,000, pues menos de 1 millón, eso no reformas ni las hormigas, vamos. Y además, más de 2 millones en metálico. Entre ellos un paquete de acciones de 1 millón, casi 400.000 euros, de acciones solo de un banco, del BBVA. ¿De quién es ese dinero? Preguntar no es ofender. ¿De quién es ese dinero? Suyo no es. Si lo ha heredado, que diga, fue la tía Eduvigis que me dejó a mí heredero y a Pedro lo desheredó. Por malo. Pero ¿de dónde viene ese dinero? Del sueldo no es. Fuentes de ingresos no tiene. Si tiene que pagar la casa, vivir y el coche, ya no tiene, con ese sueldo no llega. Y encima, millones de euros. Hay otro caso de corrupción, otra gravoisada, podríamos decir, aunque reconozco que el sindicalista del Papa, que así se llamaba Grabois, pertenece a un dicasterio del Vaticano, no es puramente formal. Otra cosa es que el Papa ahora, viendo que los jóvenes votan a Milei, pues haya decidido amistarse con Milei por la cuenta que le tiene, pues vamos a dejar de decir que el Papa es la encarnación del mal en la tierra, aunque lo sea. ¿Por qué? Pues porque la política es la política. Pero esto del hermanísimo, este es otro caso de corrupción familiar. Pero es que hay más, es que están los gestores de la empresa de sus padres. Y no digamos el suegro. Es que por donde pilles, pillan. En fin, nos vamos a la Mutua. Sí, bueno, me he encontrado con mi vecino el otro día que venía sudando sin parar y he pensado, vendrá de correr, pero no, me dijo que venía de hacer una gestión en la oficina de su aseguradora con el calor que hace. Y le he dicho, ¿y cómo no lo haces online? Me respondió que no le dejaban, entonces le dije que si te vas a la Mutua puedes realizar tus gestiones desde el móvil y además te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es fácil, llama al 91 555 55 55, te lo digo, te lo cuento, vete a la Mutua, condiciones en Mutua.es y ahora descubre Mutua Más, la super app para que te compliques menos y ahorres más. Bueno, atención, porque llega Yolanda a acabar con el mercado de trabajo. Bueno, con el mercado de trabajo, bueno, con lo que sea necesario con tal de continuar ahí. Ha aprendido del jefe y sabe qué es lo que hay que hacer. El trabajo del hermano de Sánchez, los trabajos de la señora de Sánchez, los negocios de la familia Sánchez Gómez, lo va a controlar Yolanda, ¿no? Sí, Yolanda Díaz se presta a tramitar, lo cuenta Libre Mercado, una reforma para que Pedro Sánchez cuente con una oficina anticorrupción, eso sí, controlada por él. Hombre, claro, si no sería anticorrupción. ¿Quién controla la oficina anticorrupción? Pues eso. Pues eso, exactamente. Pues eso es lo que se ha prestado a hacer Yolanda Díaz. Suma asegura que hay una malversación no grave en casos de que no se pueda demostrar que los fondos públicos hayan acabado en bolsillos privados. Hay que ir a vigilar a dónde acaban los fondos públicos, no sea que no sea que Yo creo que por eso se ha divorciado Yolanda, para quedárselo todo ella. Ah, mira, no lo había visto desde ese punto de vista. Claro, porque el papá, que era de Astano, de estos liberados de la penosa costumbre de trabajar, pues ingresaba, sindicato, mal divorcio. Tal. Pero ella ha sido llegar al poder y le ha dicho al otro, Pepito, yo me quedo con María Horizonte, que es la nena, que les explica qué es el horizonte a los de Madrid. Hombre, claro. Porque las nenas de Madrid no saben lo que es el horizonte. Aquí no se ve el horizonte. Aquí no, como no hay mar, no hay horizonte. Ella escribe horizonte sin H.
Bueno, y el que está mirando el horizonte es el Sabadell. Bueno, ya hoy aparece Hoy que hay no. consejo. Hoy es el consejo. Hoy van a decidir qué es lo que sucede. Vamos a ver qué pasa. Vamos también a las noticias de cercanías y enseguida volvemos. Hoy tenemos la tertulia con Luis Herrero, con Bieito Rubido, y viene Núñez Feijóo a eso de las 9:20, 9:30, y hay muchas cosas que contar y que comentar. Pues está bueno el panorama.